nuevamente a esta semana de nuestras transmisiones que ahora están tocando el tema de la Divina Liturgia. Un gusto que estén nuevamente con nosotros, que nos acompañen. Soy el arzobispo Crisóstomos. Y bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto, hemos comenzado la semana anterior hablando justamente sobre lo que es esa divina liturgia. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué usamos el término griego liturgos o liturgia? ¿Qué significa? Todo eso está en los videos de la semana pasada que espero que todos los puedan ver. Y evidentemente comenzamos a ver un poco ya el templo ortodoxo, cómo está compuesto, algunas de las cosas que se utilizan propiamente para el culto ortodoxo, entre ellos pues el candelabro, el altar, el evangeliario, el antimencio. Hemos visto la gran cantidad de detalles llenos de amor que la Iglesia Ortodoxa mantiene desde los primeros siglos. Y igualmente hemos comenzado a ver ya cómo se celebra, ¿no? Y lo que significa. Y vamos a continuar el día de hoy ya un poco más entrando en partes ya de la liturgia, de la ceremonia y cómo nosotros la celebramos. Y bueno, vamos ya un poco a entrar en materia. Vuelvo a repetir, habíamos visto de la liturgia incluso aquellas partes que con la cual se inicia, primero con el bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomando el Santo Evangelio, e inmediatamente esa primera parte tan hermosa que se llama la ectenia o letanía, la primera gran letanía en donde se menciona a todas las personas por las cuales se ora. Desde el inicio en que comienza la Divina Liturgia, estamos indudablemente ya pidiendo a Dios por todas las personas que amamos y todas las personas que necesitan y por todos los estamentos, ¿no?, que necesitan, comenzando desde el presidente de la República, absolutamente todas las personas que necesitan en todos los oficios. Y suplicamos repitiendo esa bellísima frase que dice, Señor, ten piedad, ¿no? La frase, Señor, ten piedad, que para nosotros es una súplica constante, que es pedirle a Dios con humildad, que tenga Él piedad, que tenga misericordia de nosotros, que somos sus siervos. Y luego viene una parte que son las antífonas, tres grandes antífonas que son cánticos que tienen relación con los salmos y que preparan a los fieles a ese momento clave en donde la liturgia comienza ya a pasar de lo que es un proceso de alabanza del inicio, repitiendo sobre todo aquella parte del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 13, que dice, oí en la visión la voz de innumerables ángeles que estaban alrededor del trono de Dios, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran cientos y cientos, miles y miles, que decían con voz potente, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y las criaturas todas del cielo y de la tierra, vean lo que dice, las del cielo y las de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, oí que también decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la descripción de la visión que tuvo el apóstol San Juan en la isla de Patmos. ¿Se acuerdan que vimos también los que me siguen en mis charlas? Vieron un video muy interesante, muy bonito, de cómo el jovencito que estuvo ahí al pie de la cruz y que estuvo el único de los apóstoles, todos los demás salieron corriendo y él en cambio se mantuvo fiel al Señor. Y en ese mantenerse fiel, Dios le concedió también la gracia de poder recibir una revelación
inmensamente grande de qué será en el cielo y en la tierra, tanto en el final de los tiempos como para la eternidad. Y así es como el libro del Apocalipsis, aunque es un libro un poco difícil de comprender porque tiene mucho simbolismo, sin embargo, verdaderamente y hermosamente tiene esta realidad de hablarnos del eón, de la eternidad, de los tiempos que vendrán y de toda esta eternidad en la cual Jesucristo nuestro Señor sigue actuando. Y evidentemente la divina liturgia en estas antífonas, en esta primera parte, justamente va a exponer una alabanza constante, la alabanza que viene desde los cielos y la tierra hace eco. Nosotros repetimos, nosotros nos unimos a esa alabanza maravillosa del reino celestial, porque primero y ante todo comienza en el cielo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después de su muerte y de su resurrección, asciende a los cielos y al regresar a los cielos, Él regresa como hombre y como hombre Él ofrece al Padre una eterna liturgia, una constante alabanza a Dios, pagando aquello que la humanidad debía pagar por su pecado, ¿no? En sí mismo y reparando, sanando, siendo nuestro Salvador y Redentor de nuestra naturaleza. Por eso, cuando Él regresa al cielo, es eterna la liturgia que Él está fuera del tiempo. Y por lo tanto, ese sacrificio que comenzó en la Santa Cruz, continúa en la resurrección, sigue eternamente celebrándose. De esa celebración nosotros participamos, nosotros nos hacemos parte y evidentemente nosotros utilizamos una serie de símbolos, pero esos símbolos no son solamente símbolos, sino que nosotros consideramos que poseen gracia, es decir, transmiten esa misma energía, ayuda, poder divino en la tierra. Por lo tanto, hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Cuando nosotros colocamos ese gran iconostasio, que es esa pared que separa los fieles del altar, significa que dentro del altar es el cielo, donde el sacerdote, en nombre de Jesucristo, in persona Christi, en la persona de Cristo, celebra en nombre de todos los fieles, porque como es hombre, como es ser humano, entra desde la humanidad hasta el altar de Dios, hasta el cielo. Ahí, junto con Jesucristo, que está ahí presente en el altar, tomando el altar, tomando el sacrificio, el pan y el vino, y tomando la persona del sacerdote, se vuelve a celebrar, se vuelve a conmemorar, se vuelve a hacer viva la muerte y resurrección de Cristo, que se transforma en alimento para los fieles. Y por lo tanto se da la vuelta, ya habiendo transmutado el cuerpo y la sangre de Cristo, para darlo en comunión y alimento constante, alimento que se eterniza, perenniza en la vida de los fieles, en la recepción que los fieles tienen del cuerpo y la sangre de Cristo para hacer una vida santa, una vida que lucha hasta alcanzar el reino celestial. Todo esto es una especie de resumen que estoy haciendo para poder comprender. Obviamente hay la necesidad luego de hacer más sistemática la explicación. La liturgia está conformada primero y ante todo de dos grandes cuerpos. El cuerpo primero, que se llama la liturgia de los catecúmenos o liturgia de la palabra, que es una liturgia de alabanza, como acabamos de ver, por medio de las antífonas, los cánticos, las oraciones, preparatoria para llegar hasta la palabra de Dios, en la cual todo esto es una parte que se le llama liturgia sinagogal, es decir, tal como se celebraba en la sinagoga judía, que era una parte sobre todo educacional, catequética, formativa. Era una alabanza a Dios con una serie de cánticos, pero particularmente tenía una serie de enseñanzas para que los fieles puedan llevar a su casa
la idea clara de cómo vivir el cristianismo. Pero hay una segunda parte que es la que vamos a comenzar a ver ahora para que se comprenda, porque primero me gusta hacer una visión general y luego vamos explicando partes más particulares. En la segunda parte es la liturgia sacrificial, que ya no es una liturgia sinagogal, ya no es de la sinagoga, sino que es del templo. Hay que recordar que los judíos tenían dos lugares para dar culto a Dios. Tenían o tienen la sinagoga, que es donde aprenden las lecciones, la prédica, el valor de la Torah y del Pentateuco. Y por el otro lado, en cambio, tienen la segunda parte, o tenían la parte sacrificial en el templo. Después del año 70, el templo será destruido, no volverá a levantarse nunca más un templo en Israel, hasta el día de hoy no haya templo, y ya no hay por lo tanto sacrificios, cumpliéndose así la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que su sacrificio, su muerte en la cruz, fue ya el definitivo sacrificio que Dios necesitaba. Ya no es necesario hoy en día matar cabritos, ni ofrecer palomas, ni ofrecer ningún género de sacrificio a Dios, porque el sacrificio pleno, total, absoluto y perfecto lo ha celebrado nuestro Señor Jesucristo con su propia vida. En ese sentido, nosotros como cristianos lo que hacemos es ya no sacrificar nada, sino revivir el único sacrificio que es el sacrificio de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Así que vamos a la segunda parte dentro de toda esta explicación de toda la liturgia. Y esta segunda parte dentro de este viaje que estamos haciendo de entender se le llama la pequeña entrada. Y se llama pequeña porque hay una más grande que se hace después, ¿no? Donde se hace la entrada del pan y del vino. Pero ahora la entrada es esencialmente el evangeliario. El evangeliario que ya vimos es este libro bonitamente decorado, donde están incluso las imágenes de los cuatro evangelistas y está nuestro Señor Jesucristo resucitado. Del otro lado, en cambio, está la cruz y aparte de tener la crucifixión, tiene también a cuatro de los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes dirán, y de hecho mucha gente dice, qué bonitos esos libros que tienen los ortodoxos recubiertos de oro. No es oro, es metal, generalmente dorado. Nada de lo que tenemos puede ser oro real. Primero porque no hay el dinero para hacerlo. Si es que lo hubiera, sinceramente sí lo ofreceríamos a Dios y le daríamos a Dios cosas de gran valor, porque a Dios vale la pena ofrecerle lo mejor. Pero hoy en día es imposible por los valores que tiene, pero sí le ofrecemos cosas artísticamente hermosas. Ustedes no van a encontrar, si es que es una iglesia ortodoxa verdadera, no van a encontrar cosas de segunda, a menos que haya muchísima pobreza, o sea, una misión que no tiene todavía, que está comenzando. Y de hecho, así comenzamos aquí en Ecuador. Comenzamos siempre muy pobremente, pero poco a poco Dios fue permitiendo que podamos traer de los países ortodoxos estas cosas tan bonitas. Cada lámpara, cada ícono que ustedes ven, ¿no? Es o traído de un país ortodoxo o hecho aquí, pero con mucho esfuerzo, ofreciéndole al Señor verdaderamente estas cosas tan bonitas. Pero siempre, siempre la Iglesia Ortodoxa se distingue por querer ofrecerle al Señor lo mejor. Lo mejor que tengamos, eso se lo entregamos al Señor, aunque no tengamos nosotros para comer. Y eso es un error. Hay gente que viendo que se tiene tal, dice, oh, ellos deben tener de Rusia, de Grecia, ayudas económicas, deben ser millonarios. No. Y eso también es una enseñanza para los fieles, porque muchas veces los fieles dicen, yo he de dar a Dios cuando ya tenga. Cuando Dios me bendiga y tenga una fábrica, tenga millones. No, cuando ya tienen millones, peores, son los peores, ¿no? Entonces, más bien, uno debe dar de su pobreza, de su realidad, a Dios y Dios le continúa bendiciendo y prosperando.
Vamos al video para que veamos esta parte que se llama la entrada y comprendamos un poco porque este significado de la entrada desde San Juan Crisóstomo ya hay pruebas exactas de que era tal cual, así estamos hablando del año 340, es decir, de hace 1700 años. Sin embargo, ya desde el inicio ya hubo un respeto. ¿A qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios, obviamente, como ustedes saben, no estaba todavía impresa. La impresión de los libros es desde Gutenberg en Alemania en el año 1490-1480 y evidentemente nosotros no teníamos todavía libros. Lo que había en la iglesia es manuscritos, es decir, escritos a mano que se hacían sobre pergamino. No había todavía el papel tal como lo entendemos, pero ya se comenzó a primero utilizar un rollo que ya los judíos utilizaban. Los judíos tenían estos rollos de la Torá que ellos veneraban, ellos los cubrían, hasta el día de hoy los veneran, ¿no? Los cubrían con telas hermosas, los ponían dentro de cajas preciosas de metal, etcétera, pero estos pergaminos eran siempre respetados. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Así que no es una cosa solamente cristiana, sino ya desde los primeros siglos del cristianismo se tenía esta influencia judaica con el cual se respetaba verdaderamente la palabra de Dios. Luego, los primeros cristianos durante 3 siglos que fuimos perseguidos, ¿no? La palabra de Dios se pasaba de una persona a otra y la custodiaban en su casa. Y era en su casa donde tenían guardada la palabra de Dios. Y cuando había alguna ceremonia y se pasaban la voz, tal día va a celebrar el obispo tal o el presbítero tal, entonces se daban el lugar. La persona encargada de mantener en su casa custodiada la palabra de Dios, entonces ahí la llevaba, ¿no? Era siempre algo en el cual a cada uno de los fieles se le encargaba alguna parte, por eso había una participación de la comunidad. Por lo tanto, voy a pasar al video y vamos a ver la primera parte. Vamos a ver dónde está, ¿sí? Vamos a ver de lo que es la entrada del Santo Evangelio. Muy bien, hemos llegado a esta parte. Voy a retirar el video para pasar a la explicación. Y lo que acabamos de ver, haciendo un resumen rápido para que ustedes lo tengan claro, es que el sacerdote sobre el altar ha tomado el Santo Evangelio y lo ha pasado al diácono. En la liturgia ortodoxa es generalizado, es prácticamente en todo lugar,
siempre hay el sacerdote, el presbítero o el anciano, que significaría, ¿no? Esa es la palabra presbítero, significa anciano, que siempre está acompañado del diácono. Diáconos significa el servidor, es el ayudante, no es un acólito. Es muy distinto porque el acólito o el niño o que ayuda un poco en el altar no tiene todavía un grado dentro de la jerarquía, no es una ordenación. Para ser diácono es necesario que se prepare, que lleve una vida digna y que generalmente tenga definida, esto mandan las leyes de la Iglesia Ortodoxa, tenga definida su vida, es decir, ya no esté todavía pensando en voy a ver si es que me caso, si no me caso. No, no, no. Ya debe tener bien clara cuál es su vocación incluso y si va a ser casado, si va a ser soltero, si es monje, etcétera, ¿no? Y esa persona entonces es recibida por el obispo y ordenada para ese ministerio, para ese servicio. Hay personas que se quedan de diáconos toda la vida, no porque no tengan capacidad, sino porque ese es su servicio. Su servicio es servir al altar. En la iglesia occidental hay un poco la idea de que el diaconado es solo una especie de servicio temporal en la cual se le deja como ya fogueándose, como practicando un poco al aspirante al sacerdocio y después pasa necesariamente, a eso se le llama diaconado transitorio, ¿no? Al que va a ser sacerdote. El diaconado permanente es el que para siempre queda así y es más o menos nuevo. Sí existía en la iglesia occidental, pero la verdad es que durante muchos siglos se dejó solamente el diaconado transitorio y no había tanto el diaconado permanente. Todo esto vale la pena explicar porque en el caso de la Iglesia Ortodoxa, en cambio, el diaconado es un servicio per se, por sí mismo. Es decir, es normal que haya una persona que tenga vocación o llamado para servir al altar como diácono y se quede para siempre así y que no pase necesariamente. A veces el matrimonio, si es que son casados, por ejemplo, los diáconos, es un matrimonio todavía joven. Es decir, llevan 2, 3 años de casados, entonces todavía no es un matrimonio firme, sólido, y por eso el obispo puede recomendar que la persona quede de diácono unos cuantos años más hasta que el matrimonio esté bien fundamentado. ¿Por qué? Porque hay que entender que el matrimonio y el sacerdocio está dado como un ejemplo para la comunidad. No puede ser una persona que, por ejemplo, tiene problemas con su mujer le da la chiripiolca, como decimos nosotros, se altera y decide no ir a la liturgia. Él a lo mejor no es un hombre que esté equilibradamente en sus sentimientos, supongamos. Entonces, es muy delicado que un presbítero, un sacerdote, tenga, por ejemplo, problemas conyugales. Eso es muy delicado. Debe ser un matrimonio muy estable. Igual, como voy a poner el ejemplo, igual como un monje. Si un monje es una persona que anda por ahí pelando las muelas, como nosotros decimos, sonriendo por ejemplo, muchachas y haciéndose muy amigo, eso no es normal porque se supone que es monje y que está ya definido y que no anda por ahí buscando a ver quién le sonríe. Entonces, debe haber una madurez en la vocación, tanto en la vocación del monje como en la vocación del clero blanco, del hombre que ya ha optado para seguir a Dios con una esposa y con una familia. Ciertamente el que está casado y quiere ser sacerdote debe antes que nada ser diácono, sí, normalmente en la iglesia ortodoxa debe darse varios pasos. El primer paso, por lo menos, es el de ser lector, el de saber leer perfectamente la escritura y de poder hacer lecturas en público. Luego viene el de ser acólito o subdiácono, que es ayudar en el altar. Hay dos tipos de subdiáconos que son unos subdiáconos o acólitos no ordenados, no han sido consagrados por el obispo, es decir, el obispo puede un día llamar a una persona de fuera y decir,
venga, a ver, ayude en el altar porque se necesita, esa persona no está ordenada, esa persona está ayudando dentro del altar por alguna razón, porque hay una falta de gente dentro del altar que se necesita. Pero en cambio, cuando ya es ordenado, es subdiácono, es verdaderamente un orden que no se puede quitar. Y luego, evidentemente, el orden sagrado ya del diaconado que imprime carácter y que es definitivamente para siempre. No, el diaconado puede ser suspendido si es que hay causas graves, pero no puede ser retirado a menos de que haya herejía, ¿no? ¿Hay acólitos ordenados, dice Ronald? Sí, hay acólitos o subdiáconos ordenados para siempre, que quedan obviamente para ayudar al altar con la ayuda de Dios. Bien, vamos a continuar entonces con este video que ustedes ya vieron que el sacerdote se deja acompañar del diácono y le entrega este precioso don del Evangelio que representa a Jesucristo mismo. Jesús es la palabra del Padre y todo lo que Jesús habló a lo largo de su vida quedó grabado, impreso en el Santo Evangelio. Por lo tanto, la palabra de Cristo en el Evangelio es una palabra sagrada que aparte de ser una palabra escrita, está viva en Él, la vida de Él. Por eso para nosotros el santo libro del Evangelio no solamente es un texto, sino que además es la presencia también de Cristo. Cristo está en el altar presente en el pan y el vino que han sido consagrados, que se conservan en el tabernáculo o el sagrario, que se le llama en Occidente, artoforium, le llamamos en Oriente, ¿no? Y también está en la palabra, como también están en varios signos, por ejemplo, la cruz, que puede ser la cruz bendicional, que también para nosotros tiene un valor de presencia. Por lo tanto, para nosotros son santos no solamente los dones donde está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, sino también el Evangelio y todo cuanto está en el altar. Todo es santo y todo debe ser cuidado con el respeto, con el amor y la dedicación. Y ustedes acaban de ver que el diácono sale y va delante del sacerdote llevando el Evangelio y el sacerdote detrás le va siguiendo. Vamos a ver de nuevo el video, pero esta vez sin la música, para que ustedes puedan en cambio ver y yo pueda irles explicando. Vamos a eso. Tin, tin. Música. Y entonces acabamos de ver cómo el diácono, vuelvo a repetir la imagen para que puedan volver a verla, el diácono recibe el Evangelio, lo ve, besa la mano del sacerdote y recibe. ¿Por qué besa la mano del sacerdote si el sacerdote no es obispo? Porque evidentemente está recibiendo, ¿no?, el cuerpo de Cristo, no en el pan y el vino, sino en el Santo Evangelio. El Santo Evangelio es sagrado y por lo tanto está recibiéndolo de la mano del que es ministrante, que es el sacerdote. Esa es la razón de besar la mano, porque es la mano que nos concede la bendición y el permiso, en este caso del diácono, para que lo pueda llevar al Evangelio. Inmediatamente que lo toma, lo lleva levantado. ¿Por qué levantado? ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. No lo tiene que llevar a nivel del pecho o más abajo. No, es Jesucristo que es superior, más grande, es la presencia y la palabra de Cristo y por lo tanto se la lleva con toda la devoción. Uno de los detalles que voy a señalar con mi cursor, ustedes lastimosamente a veces en el video creo que no alcanzan a ver el cursor, pero ojalá puedan ver este puntito blanco que se está moviendo, ¿no? En el cursor ustedes van a ver que yo muestro la vestimenta del diácono. El diácono lleva una vestimenta larga con mangas, ¿no?, que está atravesada por una estola, ¿no?, de un lado al otro. Esa vestimenta o estijarion lleva también el horarium. El horarium es una estola, un pedazo de tela alargada que lleva cruces
justamente con la finalidad de mostrar, ¿no?, la gracia que tiene el diácono de repetir varias veces la oración que el pueblo quiere presentar a Dios. ¿Y qué es lo que generalmente lleva escrito? Dice santo, santo, santo. ¿Le recuerda algo? Le recuerda al cántico que hicieron los ángeles. El sacerdote, en cambio, lleva como una gran capa, ¿no?, que es el felonium. El felonium que cubre todo, del cual derivará después, posteriormente, la casula o casulla que llevan los sacerdotes occidentales. Se parece, se parece. Obviamente no es lo mismo porque hay una diferencia en el uso. Vamos a continuar con el video para que ustedes vean. Entonces el diácono toma el Santo Evangelio y lo lleva primero, va adelante del sacerdote. El sacerdote le sigue, porque el sacerdote está siguiendo no al diácono, sino a Jesucristo. Salen por una puerta lateral, que es la puerta a un lado, que no es la puerta principal que está acá, y al salir, como ustedes ven, va llevando en procesión, una procesión pequeña, no es una procesión larga, el Evangelio, y se queda a un lado mientras el sacerdote se ubica en el puesto central, hace la señal de la cruz delante de las puertas reales o puertas santas y le da a besar el Evangelio. El sacerdote besa y nuevamente el diácono va y se coloca frente directamente a las puertas santas. En esas puertas santas él va a hacer una exclamación. Nos vamos a quedar hasta ahí para que podamos ir meditando y entendiendo un poco más todo esto que estamos viendo ahora. En la liturgia, la entrada no es solamente un ir y entrar, sino es un circuito. El sacerdote no simplemente entra al santuario, sino que hace una procesión circular en toda la nave, en toda la iglesia, y regresa al lugar desde donde salió. Obviamente la iglesia entra solemnemente en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está significando el que lleve? Y permítanme que haga el gesto un poco, ¿no? ¿Qué es lo que significa el que lleve el evangelio en las manos? Vamos a ponerlo así. Significa que está llevando, en este caso el diácono, Jesucristo que regresa a la tierra y que en la tierra hace su presencia a través de su palabra, evidentemente, ¿no? Pero esa palabra termina estando dentro del tiempo. Es decir, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha entrado en nuestro tiempo, ha tomado nuestra carne, se ha hecho uno como nosotros y ha estado en medio de la gente. Normalmente, en el caso del video, no se ve porque se ve que es una liturgia con poca participación de gente, pero normalmente suele llevar el Evangelio y al llevar el Evangelio la gente se acerca enseguida con orden, con devoción, con respeto, pero se acercan todos a besar el Evangelio. Y la gente, ¿por qué? Porque besan la palabra de Dios que está en medio de los hombres, ¿no? Y le dan a besar a todo mundo. Ahora, esto en los países ortodoxos es natural. En cuanto ven que está la presencia del Evangelio, la gente se acerca. Acá en Latinoamérica no están acostumbrados, y no solo que no están acostumbrados, sino que la gente es como que tiene miedo, un poco como que, ¿será que debo? ¿Será que tengo que estar confesado para acercarme? ¿Será que me va a caer con el evangeliario? La gente a veces no comprende esa relación íntima que debe haber durante la ceremonia con lo que se hace, es decir, lo que hacemos, lo hacemos para la gente, porque Cristo ha venido a estar en medio de nosotros para salvarnos. Por lo tanto, hay que acercarse. En otras iglesias, en algunos templos, yo lo he visto, por ejemplo, en Milwaukee, en Estados Unidos, en otras partes, el sacerdote o el diácono se coloca enfrente y deja que la gente venga, ¿no?
Eso alarga muchas veces la ceremonia porque hace que la gente tenga que venir y hay que esperar hasta que la última abuelita venga a besar. Por lo tanto, es mucho más fácil que mientras está pasando el sacerdote hasta el fondo de la iglesia, la gente se acerque a besar el Evangelio. Eso es más, yo diría, práctico y es lo que en general nosotros practicamos aquí en Latinoamérica. La gente se acerca y besa el Santo Evangelio, que es una especie de aceptación de la palabra de Dios. Y como ustedes acaban de ver, le da al sacerdote a besar, reconociendo que el sacerdote verdaderamente está ahí para ser el que va a celebrar en nombre de Jesucristo. Qué cosa muy hermosa, y esto es un detalle que quisiera resaltar. En ese momento, mientras el sacerdote está detenido y el coro está cantando, generalmente el sacerdote dice una oración que es una oración a la Santa Entrada, que generalmente es privada, es decir, no se dice en voz alta, pero que tiene un gran significado, una gran devoción y sobre todo nuestra relación con los ángeles y arcángeles que glorifican a Dios. Y voy a decir la oración ahora en voz alta para que ustedes la escuchen y vean verdaderamente lo preciosa que es esa oración que la decimos desde siglos atrás. ¿Y qué es lo que dice el sacerdote cuando está ahí parado mientras el diácono está en las puertas y está el coro cantando? Dice, oh soberano Señor y Dios nuestro, que has establecido en los cielos jerarquías y legiones de ángeles y arcángeles para el servicio de tu gloria. Haz que nuestra entrada sea con la de los santos ángeles que con nosotros celebran y glorifican tu bondad, pues a ti corresponden toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y en ese momento besa normalmente el sacerdote el Evangelio, es decir, ya ha estado diciendo esta oración hasta llegar ahí. Inmediatamente el diácono, como vemos en el video, lleva el libro del Evangelio hasta las puertas santas. La Divina Liturgia, en realidad, vuelvo a repetir para que quede claro, está siendo celebrada en el reino de los cielos. Y en el templo lo que se hace es una repercusión de lo que en el cielo se celebra. Jesucristo ya estuvo en medio de los hombres, pero regresa al altar del cielo, presentando nuestras súplicas. Por eso cuando la persona se acerca a besar el libro de los evangelios, ¿qué está pasando? La persona debería con devoción, esto es la recomendación espiritual, debería con devoción pedirle al Señor, pedirle por su vida, pedirle por su hogar, pedirle por sus necesidades, pedirle por el mundo entero, pedirle que ya que Él estuvo y está en medio del mundo, recorriendo con la misma carne que nosotros tenemos, por amor a Él, nos conceda la salvación, porque nadie tiene garantizada la salvación, nadie. No es que porque ya ha tenido muchas oraciones y devociones en su vida, sino porque constantemente Dios nuestro Señor está retomando nuestra vida y volviendo a presentarla a Dios Padre. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es fundamental comprender es que la liturgia en sí mismo lo que hace a la persona es devolverle al reino celestial. Por eso hay un contacto con Dios. Cuando nosotros vamos a la liturgia, no estamos viendo un hombre, en el caso del sacerdote, que hace unos ritos y unas oraciones raras y extrañas, sino estamos participando de la liturgia que eternamente celebra Cristo en el cielo. Esto hay que comprenderlo así. Y
el sacerdote lo que hace es repetir unos gestos para transmitirnos a nosotros lo que en el cielo Jesucristo ya hizo por nosotros y hace constantemente. Por eso, cuando el diácono exclama, sabiduría, habrán oído eso, que dice, tomando el Evangelio, dice, sabiduría. Cuando dice sabiduría no se refiere a otra sabiduría, sino a la sabiduría de Dios. Inmediatamente dice, estemos atentos. No se refiere a estar atentos, no se duerman en la liturgia. No, se refiere propiamente a que nos demos cuenta de lo que está pasando. Cristo nos está transmitiendo verdaderamente la gracia del cielo, la gracia celestial. Y esa gracia celestial, para que nosotros la recibamos, debemos estar atentos, debemos poner nuestros sentidos. Por eso mismo la liturgia no está hecha para dormirse o para aburrirse, sino para ir fijándose en estos gestos tan importantes y trascendentales. Vuelvo nuevamente a colocar el video por última vez para que ustedes puedan volver a apreciar todo lo que he explicado. El diácono acaba de exclamar o decir sabiduría. Levantémonos y estemos atentos. Y lo que ustedes escucharon que iban cantando, mientras yo les he explicado lo que el sacerdote va orando, la oración que va diciendo antes de llegar hasta el altar. Pero mientras tanto ustedes han visto que se canta. ¿Qué se canta? Se cantan los troparios propios de los domingos. Cada domingo hay un tropario. ¿Qué es un tropario? Es un cántico que se hace particularmente en el caso de los domingos a la Santa Resurrección de Cristo. Y son 8 diferentes. Por lo tanto, cada liturgia, cada domingo, tiene un tropario diferente. Por ejemplo, el tono 1 que se le llama, ¿no? O voy a decir el tono 2 para que sea distinto. Cuando descendiste a la muerte, oh vida inmortal, mataste al Hades con el rayo de tu divinidad. Y cuando levantaste a los muertos del fondo de la tierra,
todos los poderes celestiales clamaron. Oh dador de vida, Cristo Dios, gloria a ti. Esta frase que ustedes han visto no es un cantito devocional. Con todo el respeto que se merece la Iglesia occidental, lastimosamente muchos de los cantos occidentales son sensibles, son románticos, son llamados a la sensibilidad. Nuestros cantos son siempre doctrinales y además responden a una tonalidad o una melodía oriental que viene también desde los primeros siglos, creada por grandes santos como el caso de San Juan Damasceno, que ya desde ese entonces decía que cada cántico transmite energía divina y que también incluso puede sanar, porque si transmite la presencia de Dios, esa melodía, esas ondas, esas energías llegan al cuerpo y verdaderamente también lo tocan, lo transforman. Miren que esto dicho en el año 300, cuando no se hablaba todavía de lo que ahora recientemente en la ciencia se ha descubierto que la música tiene una influencia directa sobre la vida de las personas. Y lo que nosotros declaramos o decimos en estos cánticos, por ejemplo, dice, cuando descendiste a la muerte, cuando bajaste a morir, oh vida inmortal, es decir, no es una vida cualquiera, es una vida que no muere jamás, la de Cristo. Mataste al Hades, mataste al infierno, ¿no? Con el rayo de tu divinidad. Es decir, Jesucristo descendió hasta la muerte para vencer la muerte. Y cuando levantaste a los muertos, a todos, no solamente a los que mueren recién, sino a todos los muertos, desde el fondo de la tierra, todos los poderes celestiales, los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, los potestades, todos los poderes celestiales clamaron, oh dador de vida, Cristo Dios, gloria a ti. Es una declaración, es muy bello, los cánticos ortodoxos tienen una profundidad muy hermosa. Por lo tanto, desde la tierra nos unimos a la liturgia del cielo. Claro, esa es la idea. La idea no es que haya un curita que celebra su forma de ser. Por eso, perdón, y vuelvo a hacer una meditación personal que pido y ojalá no se molesten algunas personas, pero se toma mucho la idea en Occidente que el sacerdote tiene la libertad de más o menos hacer, vuelvo a repetir con mucho respeto, lo digo, pero es muy fuerte y es verdad, puede hacer el show como a él le guste. Entonces él puede organizar una misita más o menos aplaudidita, lloradita, cantadita, como sea, para según eso atraer al público. No estamos divirtiendo a la gente. No, la gente viene a participar de algo sagrado que no le pertenece al sacerdote, sino que pertenece a Dios. Y en ese sentido, lo que hace el sacerdote es de intermediario para que lo que Dios nos regala gratis llegue a manos de los fieles sin cambio, sin adaptación, sin antojo. Ahí está la sacralidad del sacerdote. El sacerdote es un empleado de Dios, no es uno que puede administrar como le da la gana los santos misterios. Por eso no se puede cambiar, por eso la fórmula que fue dejada por San Juan Crisóstomo y que fue el resumen de la experiencia de 300 años de la iglesia de los primeros siglos, no puede cambiarse, no puede hacerse al antojo, al gusto y según cómo se despertó el sacerdote ese día, ¿no? Por lo tanto, es muy importante comprender que la liturgia ortodoxa trae del cielo las bendiciones
para entregarlas a los hombres. La iglesia hace de mediadora, de transportadora, de vehículo, mas no de adaptadora, no de decoradora de las cosas de Dios. Las cosas de Dios ya están dadas y se acabó. Para poder servir en la iglesia ortodoxa, en el caso de la iglesia ortodoxa, no es necesario estudiarlo. Quien quiere ser sacerdote o servir a la iglesia a través de esto se debe estudiar. Y el cántico bizantino, con sus tonos, toma muchos años para poder entender, comprenderlo y ejecutarlo, no como una obra artística, sino como una obra devocional, como una obra de amor a Dios. En un inicio, la mayoría de gente que está acostumbrada a la música occidental, obviamente le suena muy rara la música oriental, porque el oído está acostumbrado a otros tonos. La iglesia ortodoxa utiliza ciertos semitonos y ciertas otras manifestaciones tonales, llamémoslo así, para seguir lo que fue indicado por los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no solo eran teólogos, eran pintores, músicos, artistas, oradores, es decir, hay muchas grandes bendiciones que nos dejaron los padres de la iglesia en todos los campos. También en la psicología, no había psicología en ese entonces, pero ya se analizaba el alma humana. Por lo tanto, y en la medicina también, es decir, hay muchas cosas de la experiencia multisecular de muchísimos siglos de la iglesia original que no han cambiado y que siguen siendo cosas maravillosas. Hay misas que ya parecen cultos de protestantes con todo el respeto y creen que eso es carismático. Tristemente en Occidente se ha vuelto muchas veces un espectáculo. Y es triste. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque en ese afán constante de querer ganar adeptos, lo hace también el protestantismo, pierde la esencia del mensaje evangélico. No, pero también dicen que David saltaba y aplaudía. A ver, bájate de la moto, porque en ningún lugar David aplaudía o saltaba o hacía en el templo. Él cantaba con su arpa en su casa, no en el templo. No, y a veces hay muchas cosas que eso es gracioso. Los protestantes dicen, no, pero es que David hacía esto. Sí, sí, pero David también hacía sacrificios, también hacía ayuno, también se cultivaba el culto y el sacrificio. ¿Y por qué no hacen eso? Siempre toman del Evangelio y de la Biblia una parte, no la totalidad. Entonces ahí eso siempre, cuando se toma una parte, siempre va a haber manipulación. Y es que debemos volver, con esto termino, debemos volver todos a pensar algo básico. ¿Para qué? ¿Para quién es ese culto? Si queremos hacer un culto, una celebración, un rito, para darnos a nosotros satisfacción, a nosotros gustito, y ahí es cuando deriva en que la música, por ejemplo, sea una adaptación. Entonces, perdón, vuelvo a repetir con mucho respeto, pero Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio. ¿Es una canción de quién? Vayan y busquen quiénes son los originales de Los ruidos del silencio, ni me acuerdo cómo es que se llama el origen de esa canción, y no sé si es Simon and Garfunkel, etcétera. Pero, ¿qué es lo que decía la letra original? Y claro, eso es lo que se queda en la mente de la gente y es la parte sensiblera. La parte sensiblera es tocar el corazón de alguien o de unos jóvenes que les guste eso un ratito. Pero mañana a esos jóvenes les va a gustar también el reggaetón y el no sé qué. Entonces vamos a hacer música reggaetonera también, porque así atraemos a los jóvenes. Y eso está pasando. La iglesia es una constante adaptación al hombre, no al hombre que hay que elevarlo y más bien llevarlo hacia el cielo,
sino a la iglesia que la hundimos y la rebajamos a la tierra. Hemos perdido el sentido de lo sagrado, el sentido de lo que Dios dejó. Que Dios les bendiga a todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Saludos.